Y sepa ciberseguridad en acción, protegiendo datos con pasión. Para la abuelita, para ti también. Con Sepa al timón, todo saldrá bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días ahí a la gente de YouTube que se suma el día de hoy. Vamos a estar viendo cómo comenzar en el mundo del pentesting web. No es un stream técnico, tiene un poco de stream técnico porque vamos a hacer algún lab para mostrarle cómo se hace, pero la idea es, primero y principal, motivar a la gente que entre en este mundo del pentesting web y después darle una herramienta a las personas que quieren empezar y no saben cómo. Y si tienen algo de miedo, por lo menos que vean, no sé, la Academia de Porsuider y que descarten el miedo, que no es difícil, ¿sí? Bueno, la idea, como les decía, es ver un poco de pentesting web. Vamos a estar viendo algunas tools, vamos a estar viendo cómo se aprende, vamos a estar viendo cómo se hacen los laboratorios y qué podemos hacer después de que sabemos hacer pentesting web, ¿no? Vamos a empezar con el contenido del día de la fecha. ¿Cómo comenzar en el pentesting web? De 0 a hacker. Le puse sumamente amarillista, sumamente clickbait. No quiero que lo pongan en el título, o sí, porque necesitamos visitas en el canal. Como siempre, el disclaimer, la lavada de manos, toda información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, ¿no? Acá lo que queremos es generar conciencia en la gente y ayudar a las personas. No para asustar o paniquear, digamos, no quiero que, entendiendo que existen vulnerabilidades web, empiecen a pensar que en cualquier lugar te pueden robar todo. Hay grandes posibilidades, pero no están así. El conocimiento es poder, gran frase. Y como siempre, defendemos acá la ideología que hacker es diferente a ciberdelincuente, ¿sí? Bueno, ¿qué necesitamos? Esto creo que es lo primordial. Buena predisposición. Primero y principal, no te puedes poner a aprender pentesting web si no tenés buena predisposición. No, creo que es fundamental tener ganas. Si lo voy a estar haciendo por plata, y yo les recomendaría que se dediquen a otra cosa, ¿sí? Porque la plata la pueden ganar en cualquier lugar. Y acá lo importante creo que es aprender y que nuestro trabajo o nuestra rutina diaria no sea tan pesada. Entonces, si vamos a intercambiar tiempo por plata, que sea de algo que nos guste, ¿sí? Y practicar mucho, 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 mucho. En resumidas cuentas, y ahora me voy a mover, ¿qué dice ahí abajo? Horas culo, ¿no? Siempre acá lo decimos, es una forma burda de decir las cosas, pero creo que es importantísimo. Bueno, sigamos. ¿Qué nos puede jugar en contra? La contra de aprender ciberseguridad o casi cualquier cosa es el tema de la ansiedad, ¿no? No se aprende de la noche a la mañana. Digamos, no voy a aprender a hacer super hacker de pentesting web en 2 días. No va a pasar, gente, lamento decirle. Van a necesitar varias horas, porque lo que decíamos en el punto anterior. Y procrastinar. ¿Qué pasa? Acá puse dedicación continua por lo siguiente, porque hay gente que empieza con ciertas ganas y después como que lo va dejando, porque de repente quiere meterse a hacer bug bounty y encontrar un bug y que le paguen $1.500 por un cross-site script. Y no va a pasar seguramente. ¿Puede ser que pase? Sí, puede ser que pase, pero no es la mayoría de las veces eso. Entonces, dos cosas que nos pueden jugar en contra es la ansiedad y procrastinar. Tirarlo para adelante. No, bueno, después hago el curso, ahora me pongo a hacer esto. Bueno, no procrastinen. Vayan a dedicarse continuamente a, no sé, 2 horas por día. Decir, bueno, me siento en la compu y hago los laboratorios de tal lugar. No, me bajo los contenedores de Docker de tal lugar y los trato de romper. O no, entro a tal página y trato de hacer los CTF. Denle tiempo y va a andar. Les estoy seguro porque toda la gente que conozco que trabaja esto, cuando vos hablas, lo único que hizo fue dedicarle tiempo. Acá no es que necesitas ser un genio ni nada por el estilo, no, es tiempo, es dedicación, ¿sí? ¿Qué necesitamos para empezar? Vamos a empezar desde el principio, lo primero que necesitamos es utilizar
o conocer la distribución Kali o Parrot. Son dos distribuciones basadas en seguridad o en ciberseguridad que lo que tienen es un GNU Linux base con un montón de tools preinstaladas. ¿Por qué pongo opcional? Porque para empezar no es sí o sí requiriente, ¿no? Lo que sí o sí es requiriente es usar Burp. Burp es una de las herramientas que la vamos a necesitar. Burp o Burp Suite Pro, que es la versión paga, es una herramienta que la vamos a necesitar y no solo eso, sino que vamos a usar la academia de Pursuiter, que es el mismo que hace el Burp, para aprender, para empezar a aprender. Entonces, ¿qué necesitamos para Burp? Y necesitamos una máquina medianamente potente. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que en el momento de hacer algunas tareas automatizadas se van a resultar lentas y ahí empieza el tema de la ansiedad, que tarda, que me estoy aburriendo y lo dejamos, no lo hacemos. Entonces, tengan en cuenta de que necesitan entre 8 y 16 GB de RAM. ¿Por qué necesitan tanta RAM? Y porque está hecho en Java Burp. Y Java, como ya sabemos, utiliza mucha memoria RAM. Entonces, sí o sí requerimos tener un Burp instalado y tener acceso a la academia Pursuiter. ¿Qué más necesitamos? Esto es una recomendación mía. Después ustedes pueden agregar esto o sumarle más cosas o no hacer nada. Necesitamos un Chrome, Chromium, Firefox, Brave, Opera, con algunos plugins que nos van a facilitar la vida, ¿sí? Obviamente estos no son sí o sí los requerimos, no son excluyentes, pero les van a facilitar la vida. El plugin de Bursuit, claramente, el Cookie Editor, el Foxy Proxy, que es para poder cambiar de proxies, si ves que vamos a usar varios. Si no saben qué es un proxy, no se preocupen, ahora vamos a hablar rápidamente. Y Wapalizer, que es otro plugin que nos va a ayudar a darnos las tecnologías que usa el sitio y es mucho más fácil cuando queremos hacer un reconocimiento, hacer un clic arriba en la parte del explorador que empezar a tirar tools para sacar todo eso. Bueno, listo, seguimos. Una vez que ya hicimos las primeras cosas, aprendimos, podemos seguir. Porque yo lo que quería explicar es qué hay atrás del pentesting web, ¿no? ¿Cómo podemos seguir después de aprender a utilizar la academia de Pursuiter y empezar a utilizar y conocer bien las tools, tanto el Kali como distribución, como todas las tools como Burp, ¿no? Después hay otro que es el WhatsApp. Bueno, hay otros que hacen más o menos lo mismo, pero son diferentes. Es importante conocerlos. ¿Qué más podemos hacer después de que ya tenemos la intro inicial? Lo otro que podemos hacer para seguir avanzando es agarrar Hack the Box, TryHackMe, Bullhub, Hacker 101. Que esto ya ustedes me escucharon hablar y no voy a repetir. Pero todos estos lugares son lugares donde podemos empezar, una vez que aprendimos sobre las vulnerabilidades, empezar a explotarlas en entornos controlados. Una vez que ya aprendimos los conceptos teóricos, hicimos algunas prácticas, en el caso anterior que vamos a estar viendo. Después hicimos las pruebas en todos estos ambientes, ¿no? Hack the Box, TryHackMe, Bullhub y HackerOne. ¿Qué nos queda? Tenemos otro paso más, que es el tema de las prácticas en el mundo real. Ya acá es cuando queremos dar un paso más y ya hicimos un montón de CTFs y todo eso. Tenemos los BDP, los Bug Bounty, los programas donde nos pagan por descubrir vulnerabilidades. ¿Dónde podemos hacer pentesting web y que nos paguen? HackerOne, Integrity, Botcrowd, ESWeHub y programas de bounties que también tienen las empresas. Las empresas se asocian a estas plataformas como HackerOne, Integrity, Botcrowd y ESWeHub, pero también tienen sus propios programas donde cada uno vos lo podés buscar y ahí está toda la información. Y después tenemos, en este momento donde nosotros ya estamos en un mundo real, yo lo que quería es agregar unas tools más, porque sabía que me iban a preguntar por más tools. Entonces, acá agregamos un par de tools más como Subfinder, Sublister, AMAS, HPX, Aquaton, Deersearch, Katana, Wayback
URL, GAU, URL Finder, que este lo saqué de el mago que lo dijo el miércoles, si no me equivoco. Nuclei, GoBuster, Edman, Nictu, Jefe Patterns y JS Explosures, que está bastante bueno para el tema de liqueos en JavaScript. Ese ténganlo en cuenta porque está muy bueno, ¿sí? Ahí tienen un par de tools más si quieren profundizar una vez que hayan aprendido todo lo anterior, porque si no, no tiene ningún sentido, me parece a mí, ir por tools y agarrar. Yo lo que no quería es a un principio que darle una lista completa de tools y que se le lleven tanta información que van a decir, oh, no, es mucha. No. Tengan en cuenta que para empezar lo único que necesitamos más o menos es Burp y un navegador web para hacer laboratorio. Después vamos a ir sumando tools a medida que vayamos haciendo diferentes cosas. Pero también muchas de estas tools que yo les mostré las van a ir necesitando a medida que vayan haciendo los ETF. Entonces cuando ustedes ya lleguen a hacer bug bounty en un mundo real o EDPs, se van a encontrar que estas tools ya las tienen instaladas. No es que no, van a llegar a ese momento sin esas tools. Van a ir surgiendo la necesidad, van a buscar en GitHub o en Google o donde sea y van a empezar a sugerirle estas o más. Acá también es importante que ustedes a medida que vayan avanzando vayan viendo con cuáles se sienten más cómodas, cuáles les funcionan más dependiendo de lo que les guste a ustedes. Así que nada. Ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Que vayan haciendo sus cosas personalizadas. Por ejemplo, algo que se súper recomienda en el mundo del pentesting web es armen sus propios diccionarios. Porque piensen que no es lo mismo. La mayoría usamos los diccionarios de un lugar que se llama Setlist. Esos diccionarios están todos en inglés, hay alguno que otro en español, y después están hechos con palabras de Estados Unidos. Entonces, es importante que si ustedes van a hacer un pentesting o una auditoría a una empresa en Argentina, que utilicen un diccionario armado con palabras argentinas. ¿Se entiende? Masivo, bro, le ponen. Con todo esto, una vez que hayamos aprendido de pentesting web, que es la primera slide que mostré, ¿no? Que es por donde vamos a comenzar el día de hoy. Una vez que hayamos aprendido a utilizar Word y la Academia de Pursuit. Una vez que hayamos hecho CTFs. Una vez que hayamos explotado vulnerabilidades en el mundo real, porque tengan en cuenta que HackTheBot, Trajami y todo esto no es el mundo real 100%. Son CTFs, son cosas armadas. El mundo real a veces es peor, digamos, hay cosas más simples. Por ejemplo, capaz que en cualquiera de estas plataformas, si le tiran un diccionario admin, no vaya a explotar. Pero yo les puedo asegurar que capaz en un programa de Bug Bounty encuentren un admin en el mundo real. ¿Sí? Y después, lo que tenemos es el tema de qué podemos trabajar como pentester web. ¿Sí? Porque me gustaba la idea también de contarles esto. Podemos trabajar como freelancer. Podemos trabajar como pentester en alguna empresa, haciendo pentesting, que hacer pentesting es correr una serie de pruebas a un ambiente y sacar las vulnerabilidades, realizar el reporte y entregar ese reporte. Podemos laburar en equipos de Red Team, que es parecido a un pentesting, pero no es un pentesting. ¿Por qué? La diferencia de Red Team es que es proactivo, digamos. Vos si estás en un Red Team vas escaneando, vas fijándote y no solamente hacen eso, sino que también el Red Team muchas veces tiene la autorización para explotar las vulnerabilidades. A veces en un pentest te dicen, che, si encontrás algo muy heavy no lo explotes porque no podés hacer caer todo el sistema. Pero ¿qué pasa? En un ejercicio de Red Team, si lo haces en un entorno de desarrollo, y bueno, le tirás la explotación, obviamente. Y si explota, qué pena, se cayó el desarrollo. Pero, ¿qué pasa? Para llegar a ese conocimiento ya tenés que tener varios años dentro de la profesión de poder identificar que no vas a producir una caída de la cadena de producción de software, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ojo con eso también. No avancen sin estar seguro que lo que están haciendo. Por eso es que muchas veces se requiere el tema del seniority.
es muy raro que vos en un red team real pongas a un trainee, porque te puede traer algunos problemas, porque no sabe el alcance de las cosas que está haciendo. Después tenemos auditor o consultor, también existen los auditores o consultores. Consultores pueden ser externos tipo freelancer, donde haces consultoría, donde ofreces DevSecOps. Me olvidé de ponerlo, pero DevSecOps podría ir. Y el tema de Bug Bounty, que ya lo nombramos antes, como un ambiente real donde vas a poder explotar vulnerabilidades sin ser un trabajo bajo dependencia, y también vas a poder hacer los BDP, que también es muy interesante para ganar experiencia. Y el tema de los triagers, que los triagers son es como unos puestos nuevos que se inventaron gracias al Bug Bounty. ¿Por qué? Porque en el proceso del Bug Bounty, vos descubrís una vulnerabilidad, la reportás. Ese reporte le tiene que llegar a alguien que tiene que verificar primero si cumpliste la política del programa, si está dentro del scope, si es explotable, si toda la información que le pasaste está buena, y una vez que pase todo eso, te asigna la criticidad y después te asigna el bounty. Eso hace un triager. Entonces, ¿qué pasa? Varias de las páginas que nombramos antes para hacer bug bounty tienen sus propios triagers, o hay empresas que tienen los suyos. Entonces esto es un puesto nuevo que se está generando gracias a estos programas de BDP o bug bounty. Ahora vamos a ir obviamente al demo time, que esta es la parte que deben estar esperando todos, y espero que no esperen más de lo que hay. Antes de empezar, como les decía, vamos a ver algo que es básico, porque yo no quería empezar a hablar del resto si no entendemos esto. Primero y principal, esto seguramente algunos ya lo conocen, es Burp, ¿no? Es un screenshot de Burp. Y acá van a ver lo que es un historial de Burp. Y ustedes, para entender un poco qué es Burp y cómo funciona todo, acá les hice un pequeño diagrama. Burp lo que hace es varias cosas. En este caso vamos a hablar de dos cosas: el proxy de Burp y Burp por separado. Burp proxy lo que hace es ponerse en nuestra computadora, que lo pueden usar en una máquina virtual también, no hay ningún problema. Nuestra computadora acá está graficada como laptop, y van a ver que después en el recuadro está como agrandado el tema de qué hay dentro de la computadora. Y dentro de nuestra computadora vamos a tener un browser, Burp, que es el proxy, que un proxy se pone en el medio de la comunicación entre nuestro browser y nuestra placa de red. Y acá lo que es importante también saber es que un request es cuando la computadora nuestra le pide algo al servidor externo, al web server que está ahí arriba, y un response es la respuesta de ese request, que en el caso de Burp lo vamos a poder ver en la pantalla. Fíjense que la pantalla van a ver el historial de los distintos get y van a tener la parte de request, el pedido y la respuesta del servidor. Bien, esto es muy importante entenderlo y es la base de entender todo lo que viene a continuación. Obviamente, si quieren profundizar de esto, estaría buenísimo entender sobre cómo se hace un request HTTP, un handshake, y ya es como profundizar más, pero en este caso no es necesario. Pero quería aclarar esto porque ya vamos a ver el Burp y todo eso, y seguramente me digan, che, ¿qué es esto? Bueno, esto es lo básico que necesitamos para entender lo que viene a continuación. Sigamos. Ahora vamos directamente al laboratorio. Vamos al tema. Pursuivor, ¿no? Por esto vamos a empezar a aprender cómo ser un pentester web. Primero y principal, Pursuivor. Vamos acá. La página es esta. Este es el fabricante de Burp. Y aparte tiene una academia que es excelente para comenzar. Van acá a academia. Obviamente ustedes, si hacen clic la primera vez, le va a pedir que se creen una cuenta. Cuando le pide que se cree la cuenta, el procedimiento es el siguiente. Ustedes ponen un mail. En ese mail, cuando ponen el mail, les va a llegar un correo
ese correo les va a traer un link de un único uso, hacen clic y los manda de vuelta a la página y les va a dar una contraseña. Guárdense esa contraseña y con ese mail y esa contraseña entran a la academia. Entonces, una vez que entramos a la academia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá abajo tenemos el primer dashboard que nos dice cómo estamos. Obviamente este no es el mío porque no tiene nada, porque si les muestro el mío, ya está hecho y no tiene mucho sentido. Los laboratorios no los puedo volver a ejecutar, por lo que vi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a aprender ciberseguridad. Entonces, vamos acá a comenzar y acá tienen un montón de temas. Un montón de temas. ¿Sí? Acá obviamente hay distintos niveles. Yo, por ejemplo, Web LLM Attack. A atacar las LLM. Y yo no lo haría en principio. ¿Por qué? Porque creo que hay que tener un montón de conceptos antes. Conceptos antes para aprender. Obviamente, Cross-Site Request Forgery, Course, Hacking, NoSQL Injection, Rate Condition, Authentication Vulnerability. Este sería como en un segundo paso, obviamente. Server-Side Request Forgery. Obviamente va también. Server-Side Vulnerability. Lo dejaría para un segundo paso. Prototype Pollution para un tercer paso. Firewall Vulnerability. Este es bastante importante, sobre todo para los CTFs. Path Traversal, también importante para los CTF. Web Cache Deception, tercero. SQL Injection, también lo daría dentro de los primeros. WebSocket Vulnerability a una segunda instancia. Algo que no estoy viendo acá. Bueno, API Pen Testing es interesante. Lo dejaría para una segunda o tercera instancia. Y última instancia, en este caso que estamos viendo, dejaría este. Por ejemplo, vamos a comenzar con el de Course, ¿no? Cross Origin Resource Sharing. Este es bastante interesante. Y acá dentro de este vamos a ver que también está la parte de Cross-Site Scripting. Bueno, lo primero que tienen que hacer en este curso es súper fácil, sinceramente. Van leyendo y no lo vamos a leer, no voy a explicar una vulnerabilidad todo entero. Vamos a ver cómo es que se utiliza la plataforma para que a ustedes lo puedan ubicarse y sacarse el miedo a esta plataforma que es realmente súper fácil y súper intuitivo. Acá entonces lo primero que hace siempre es explicarle la vulnerabilidad, le muestra, ¿ven esto que vemos acá? Bueno, ahora lo vamos a ver en el URL. Por ejemplo, vamos a mostrarlo directamente. Tenemos cualquiera, sí, la primera. Entonces, ¿qué estábamos viendo acá? Esto que ven acá, fíjense que es igual a esto. ¿Ven? Cookie y todo. Si me van a afanar las cookies, cagamos. No, mentira. Es esto que está acá arriba, ¿sí? Que es la parte del header. Esto es la parte del request. Fíjense que esto tiene flechitas. Bueno, esto es el request response, seguramente. Así que, nada, vamos a seguir. Bueno, acá les habla un poco de la política que pueden vulnerar. Y que después pueden utilizar para mejorar la seguridad. Relaciones, bueno, léanse todo esto, obviamente. A ver, si no entienden inglés, sinceramente el inglés que utiliza esto es bastante fácil. Si no entienden, obviamente pueden usar Google Translator. Lo que no sé si la plataforma tiene otros idiomas, creo que no. Bueno, van avanzando por cada uno de los casos, los va llevando más o menos para que vayan entendiendo la vulnerabilidad. Y acá llegan al caso de los laboratorios. En este caso de Course creo que son 3 o 4 laboratorios. Obviamente no vamos a hacer los 3 laboratorios. ¿Por qué? Una vulnerabilidad, como por ejemplo Course, tiene varias formas de explotar esa vulnerabilidad. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos encontrar una vulnerabilidad y explotarla de varias formas. Entonces, en el caso de la academia de Portsubir, lo que hacen es explicarnos varias formas de explotar esa vulnerabilidad con varios laboratorios diferentes, ¿sí? Entonces,
Ahí es también donde se empieza a ver el tema del pensamiento lateral. Cuando nosotros nos encontramos en un ambiente real, a veces nos encontramos en un ambiente real que tenemos una vulnerabilidad, pero tenemos que pensar de forma paralela para encontrar la explotación real de esa vulnerabilidad. A veces un cross-site, sabemos que vemos algo raro, decimos, che, acá hay un cross-site, lo querés explotar, no lo podés explotar, entonces tenés que empezar a pensar otras posibilidades para explotar ese cross-site, ¿sí? Por eso es importante esa mentalidad de pensamiento lateral. ¿Dónde se gana eso del pensamiento lateral? En los CTF, en todas las páginas, HackTheBot, TryHack y todo eso. Por eso es que también las recomendamos. No solamente es importante la teoría y práctica inicial, esta que estamos mostrando, sino que es muy importante también correr y hacer CTF para empezar a tener ese pensamiento lateral. Porque una vez que tenemos toda la información, lo que tenemos que hacer es saber por dónde podemos explotar la vulnerabilidad. ¿Bien? Sigamos. Entonces, lo primero que hacemos acá es accedemos al laboratorio. Y acá lo que les voy a decir es no se confíen. ¿A qué voy con no se confíen? Acá tenemos las soluciones de la comunidad. No las vean, salvo que sea estrictamente necesario, no las vean, no sean boludos. Digamos, traten de hacer el laboratorio. Aparte, acá hay algo muy interesante. Si ustedes no lo saben hacer, acá lo que hacen es van a solución y van siguiendo paso por paso. ¿Por qué? Porque las primeras veces que vayan a hacer esto, posiblemente no sepan los pasos. Entonces acá lo que van haciendo es seguir paso por paso y van comprendiendo la explotación de eso. Acá, por ejemplo, tenemos un script y es importante saber un poco de JavaScript. No tienen que ser programadores de JavaScript, ¿sí? Pero es importante saber JavaScript. Entonces lo que hacemos es, accedemos al laboratorio, acá se nos carga el laboratorio y tenemos dos partes. En el caso de CORS, no todas las vulnerabilidades, no todos los laboratorios tienen dos partes, pero en el caso de CORS, obviamente tenemos dos vulnerabilidades. No voy a explicar CORS. ¿Por qué? Porque no se la voy a dar servida. Vayan a la academia y aprendan qué es CORS. Lo que vamos a ver acá es cómo es que se utiliza la academia. Entonces, lo primero que nos dice acá es, obviamente, tenemos que usar burp. Chequear si la intercepción en burp está desconfigurada. ¿Cómo sabemos eso? Paren que voy a borrar todo esto para que no nos joda. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando vamos a la solapa de proxy en el burp, tener la intercepción en off. Entonces, proxy, interception y tiene que estar en off, acá arriba. ¿Sí? Esto de vez en cuando cambia en la interfaz gráfica. Así que, ojo, ahí también traten de actualizarlo y estar siguiendo, pero cambia cada tanto. ¿Qué es la intercepción? La intercepción es cuando que vos en burp lo que podés decirle es mandar este request desde este browser, lo agarras en burp, lo frenas, lo modificas y lo terminas de enviar el request hacia el servidor. Por eso es que lo que hace el burp es como un ataque que se llama man in the middle, persona en el medio o hombre en el medio, donde vos frenás el request antes que llegue al servidor y lo modificás. Bueno, entonces, sigamos con la academia. Lo que primero que nos dice es, revisen el historial y observe que su key está en el Ajax, en la página esta Account Details. Entonces, si nosotros vamos a My Account y nos logueamos con los datos que nos pasa acá arriba, por ejemplo, ahí sale la password. Entonces, tenemos esta aquí. Entonces, ¿cómo la tenemos que verla aquí? Bueno, por lo siguiente. Acá nos dice Account Detail. Fíjense que acá hizo el request de la información y el response nos trae la API key. Entonces, nosotros sabemos que la API key nos viene a través de esta cosa. Y como es a nosotros, es a todas las personas que usen este sitio. Entonces la idea es explotar eso, ¿sí? Llegar a obtener la API key de otro usuario. ¿Y cómo lo vamos a usar? Vamos a hacer explotando un CORS. Entonces, lo que dice es,
que tenemos que ver el Access Control Allow Credential, que esto es lo que nos va a servir para que nosotros podamos leer de otros usuarios. Entonces, acá fíjense que Access Control Allow Credential está en True. Esto quiere decir que podemos explotar un course. ¿Y cómo lo terminamos de probar? Bueno, y repetimos esto. O estoy tirando cualquiera. Bien. Fíjense que acá tenemos el request modificado, que pusimos el origen. Y acá lo que podemos ver es que el Access Control Allow Origin nos permite que vengan requests de este origen. Y aparte tenemos el Access Control Allow Credential en True. Bien, teniendo estos dos, lo que sabemos es que podemos ejecutar un course. ¿De cómo nos sirve el course? Para justamente obtener la API key del otro usuario. Que obviamente sabemos que tiene que haber más usuarios. Que en algún momento, por ejemplo, el administrador se va a conectar a la plataforma. Entonces, acá seguimos los pasos. Observen que se ve reflejado en Origin, que es lo que hicimos nosotros con el repeater. Entonces, acá lo que dice es, bueno, ahora lo que podés hacer es en el browser ir al servidor y ejecutar este script en el body. Entonces, acá está importante que si no saben JavaScript, vayan entendiendo qué es JavaScript. ¿Qué hace el JavaScript? Porque si no, nada, ir como avanzando, porque si no, en algún momento se van a encontrar que copian, pegan, pero no saben qué hace. Y si en algún momento le falla algo, no saben qué modificar. Entonces, como dice en este paso, nos tenemos que ir al to the exploit server, que está acá. Nos vamos a este servidor y acá lo que tenemos es un script. Y ese script lo tenemos que meter siempre en el body. Tengan en cuenta que, como lo vimos en el request está compuesto por el header HTTP y después tenemos el cuerpo del HTML. En el cuerpo del HTML metemos esto. Y acá lo que nos dicen, fíjense que acá es importante que lean bien porque dice reemplace your lab ID con la URL única, ¿no? Que nuestra URL única es la que está acá arriba, ¿sí? Fíjense que es esta. Y nuestro ID es este. Porque esto, si no me equivoco, le falta esto. Tenemos que volver al servidor, acá. Y acá está. Este es un error que me encontré en algunos laboratorios. Que acá, fíjense, le dice que reemplacen por el ID. Bueno, el ID que lo sacamos de acá, ¿se acuerdan? Del laboratorio. Bueno, no es solamente el ID, que sería este. El ID es con el HDPS. Por eso la vez anterior no funcionó. Y lo que nos estaba diciendo es que no encontraba la información, ¿sí? Y al no encontrar la información es que me di cuenta que lo que faltaba era el HDPS. Y acá tenemos la data. ¿Cómo sabemos si la data es la que necesitamos? Bueno, yo acá lo que hago es vuelvo a URB, voy al proxy, voy al historial, voy a la parte de log. Esta es una forma, lo pueden hacer de otra forma, obviamente. Busco la parte del log que a mí me interesa, que es esta. La selecciono y paren que me tengo que correr. O corro la pantalla. Ahí está. Y acá nos aparece, acá en el inspector, acá al costado lo pueden ver. Al costado del texto seleccionado nos aparece el inspector. El inspector hace un decoder de esto, que cuando vean porcentajes y números es URL encoding. Entonces, acá hacemos el decoder y tenemos esta información. Que esta información, lo que nos interesa es el API key.
Que esta API key, si vamos acá, es la misma que tenemos acá en el navegador. Es esta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el exploit funcionó. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que funcionó el exploit? Mandárselo a la víctima. ¿Para qué? Para que la víctima, cuando vea la página, sea redireccionado al log y aparte nos mande la información de su sesión. Se lo enviamos a la víctima, esperamos 3 segundos y acá vamos al access log de vuelta y tendríamos que tener otra IP que no es la nuestra, obviamente, y ver, por ejemplo, acá es una IP privada, y ver que tenemos lo mismo. Pero obviamente tiene que ser diferente. Ya acá yo ya veo un administrator y ya acá te pones a saltar en una pata, obviamente. Hacemos lo mismo. ¿Cómo lo decodiamos? Bueno, nos vamos al Word, buscamos el get al log, bajamos y cuando vemos ven la IP, que es la IP privada, que es otra IP que no es la nuestra, lo seleccionamos. Y acá si corremos tenemos el inspector que nos dice decodiamos la URL y la API key de administrator es esta. Acá hay otro tipo de hackeo que podemos hacer. Por ejemplo, acá está la cookie de sesión. Entonces nosotros podemos editar nuestra cookie de sesión y robarle la sesión al administrator también. Pero bueno, no es el fin de este laboratorio. Entonces, una vez que copiamos la URL, la API key, nos vamos acá arriba, donde tenemos los botoncitos que tenemos Back to the Laboratory. Podemos submitear la respuesta. Y la respuesta, obviamente, es la API key. Si le damos OK, ahora lo que aparece es Solved. Entonces nos felicita que realizamos el laboratorio. ¿Sí? Obviamente, esto me parece súper fácil y empiezan a aprender cómo es manejarse entre el Word y la explotación de la vulnerabilidad. Entonces le dan continuar y pueden seguir con los otros puntos. Acá, si volvemos al curso, pueden pasar el laboratorio, obviamente. No les recomiendo que pasen ningún laboratorio, háganlo. Si nosotros volvemos a recargar, nos tendría que decir que está resuelta. Si no me equivoco. A ver. F5. Solve it. Bien. Entonces, en vez de Skype, nos da continuar. Bien. Y acá otra forma de explotación de un course. Entonces, nos explica, obviamente, no voy a volver a hacer todo de vuelta. Nos los explica, obviamente, nos dice qué es lo que tenemos acá. Fíjense que acá está agarrando y está poniendo una URL, porque esto tiene una lógica, obviamente. Le dan continuar, van leyendo todo esto. Acá les empieza a explicar, porque fíjense que en el caso anterior no tocamos nada con el Access Control Origin, obviamente. Entonces ahora empieza a explicar todo esto. Léanse todos estos, los errores de parseo. Esto es muy interesante, por ejemplo, que si, por ejemplo, vos tenés un filtro que dice normal-website.com, hay un hacker malicioso, en realidad un ciberdelincuente, que lo que puede hacer es hackers, y después pone normal. ¿Por qué? Porque de acá para adelante puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si esto tuviera un asterisco. Entonces, eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes están buscando vulnerabilidades y ven un asterisco en un subdominio. Entonces, ¿qué haces? Tratás de infectar a un subdominio, porque casi siempre el dominio principal es el más cuidado. Entonces, buscas un subdominio y como ese dominio original tiene permitido request de subdominios, cuando vos le infectás el subdominio podés acceder a recursos del dominio original. ¿Sí? Nada, fíjense que tanto lo pueden hacer por detrás como que también por delante. Acá en este caso registraron otro dominio que es evil-user.net
y en un subdominio le metieron la primera parte, que es una alternativa, que puede ser hacia adelante o hacia atrás. Bueno, todo esto, nada, tienen que pasar paso por paso. Una vez que termina de explicarle esto, obviamente, vamos a caer a otro laboratorio. Y la temática de este laboratorio es igual. Acá le dice de qué va el laboratorio. Acá le dice la solución, que es lo que tienen que estar siguiendo ustedes. Porque obviamente no lo saben hacer. Obviamente si saben explotar cores no ven la solución. Entonces agarran, se copian este código, modifican lo que tengan en mayúscula. ¿Sí? Modifican lo que tengan en mayúscula. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en este hay dos ID. Uno que es el laboratorio y otro en el server vulnerable. Lo voy a ejecutar y de esto solamente les voy a mostrar la diferencia para que puedan entenderlo. Bueno, en el caso este, obviamente acá tenemos el ID del laboratorio, ¿sí? Pero si vamos al servidor, que es donde va a estar el exploit, fíjense que el ID es diferente, ¿sí? Mismo caso anterior que vieron que a mí me falló. Bueno, recuerden que el ID no solamente es esto, sino que es con el protocolo, ¿sí? Toda la primera parte de la URL. Así que ustedes lo que hacen es copiarse este script, modificar estos datos y ir cumpliendo los pasos que están acá. Van pasando y después, hacia lo último, bueno, acá es como hacer una explotación de cores a través de cross-site scripting. Esta es muy interesante porque acá tenemos dos vulnerabilidades que lo que hacen es mejorar otra vulnerabilidad, ¿se entiende? O conseguir la explotación de esa vulnerabilidad. Y acá es donde empieza el tema del pensamiento lateral, que es muy importante, como dijimos antes. Importantísimo el tema del pensamiento lateral. Y después esto se va a ir ampliando a medida que ustedes vayan aprendiendo otras vulnerabilidades. Van a poder entender cómo explotar vulnerabilidades, buscar alternativas de la explotación de esas vulnerabilidades y llegar a el objetivo final, que es la explotación de la vulnerabilidad, ¿no? Si hay algo que ustedes no entienden porque no conocen sobre estas cosas, bueno, ¿qué hacen? Agarran, lo copian, lo pegan en Google y lo buscan. Y leen qué es esto. Por ejemplo, acá en Stack Overflow, una vieja página que usábamos todo para un montón de cosas de código, tienen información. Pero fíjense que Pursuer también tiene información sobre esto. Entonces, si ustedes no saben qué es este tipo de encabezado, acá tienen toda la explicación. Hagan ese ejercicio, no se queden solamente, si hay algo de esto que no entiendan, no sigan, porque obviamente el ejercicio lo van a poder ejecutar, ¿sí? Pero no sigan sin entender bien cada una de estas líneas, porque después esto se va a ir complicando y si no entienden cómo es, no lo van a poder resolver más adelante. O lo que va a pasar es que van a hacer todos los ejercicios de estos laboratorios, porque copian, pegan, porque copiar y pegar lo sabemos hacer todo, pero una vez que tengan que modificar un script o algo para poderlo hacer en un CTF, o por ejemplo, en un CTF como Hack the Boss o todo lo demás que vimos, no lo van a poder hacer. Entonces, por eso es importante entender línea por línea lo que van haciendo. Y una vez que terminan los laboratorios, viene la parte interesante desde el punto de vista desde el Blue Team, ¿sí? Que es cómo prevenir estos tipos de ataques. Por eso también está interesante. Entonces, acá lo que les dice o les explica es cómo prevenir esto. Buenas configuraciones, configurar bien el Access Control Allow Origin, o configurar bien los orígenes, que no pongas cualquier cosa, que no uses asterisco, por qué es importante. Solo usar sitios de confianza, ¿sí? Las whitelisting, tener cuidado con el tema de los null. Bueno, uno de los ejercicios tiene que ver con utilizar el null para hacer la explotación de cores.
Y el tema de los wildcard, que era lo que nombrábamos antes, ¿se acuerdan cuando los nombres de subdominio o ser un subdominio de un dominio malicioso y todo eso? El tema de las políticas. Y una vez hecho esto, finalizamos. Que tengan muy buenas noches, descansen y nos vemos el domingo. Chau, chau. El tiempo vuela cuando estamos juntos aquí. En Bicep aprendemos y nos divertimos. Con Sepa al mando, la ciberseguridad nos guía. Y ahora es momento de decir adiós, querida compañía. Nos vemos la próxima. No te olvides de regresar. Bicep siempre